Ser joven es ver el futuro y tu país como ese lugar donde todo es posible. Y después de saber que la mitad de Colombia no quería vivir en paz, fue como una tusa colectiva, la más grande que he vivido desde salir del colegio. La plebitusa, le pusimos. La noche en que supimos que la promesa de la paz era solo eso, una promesa. Tal vez para escapar de esa sensación volví a esa nostalgia y pensaba: pero siempre estarán en mí. Antes de la radio, antes del maldito vacío, mi mundo eran mis amigues. Incluso en 2016, ya teniendo 24 años, seguía aferrándome a esos karaokes del colegio y volví a mi mejor amigo. La gracia de esta canción es que siempre terminaba cantándola. Esos bellos momentos que pasaron sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no me importa nada más. Esta historia es sobre el sueño de mi mejor amigo, pero sobre todo es sobre esas preguntas que te haces a la mitad de los 20, cuando vuelves a tus mejores amigos y tal vez hay otras cosas que importan más. Esto es Juventud Maldito Vacío, un podcast independiente. Si te sientes como nosotros y quieres apoyarnos, suscríbete y envía este podcast a tu mejor amiga. Soy Laura Guaté. Siempre que voy a decir quién es mi mejor amigo, lo explico con una pequeña anécdota. Fue un día de lluvia en Bogotá. Charlie y yo teníamos 8 años. Salíamos a descanso siempre a mediodía a una banquita que quedaba debajo de un bugambil. Ese día vimos desde el salón de clases cómo el aguacero arreciaba, doblando las ramas de los pinos y empantanando el prado. Dejó de llover justo antes del recreo. Cuando fuimos a nuestra banquita, toda la cancha de vóley olía a asfalto y a tierra mojada. Estaba llena de pedazos de ramas que cuando atravesamos tenían lombrices pequeñas retorciéndose en el mugre. A mí me dio asco, pero Charlie se quedó mirando una lombriz destripada que quedaba viva. La montó en una hojita y la llevó a nuestra banquita de siempre, según él, para devolverla con su familia. Cuando descargó la hojita, la lombriz ya no se movía. Usó todo el descanso para hurgar la tierra y, según él, cavar una tumba, que después marcó con una cruz de palitos de paleta. Durante una semana, que para mí fue una eternidad, Charlie no vino a la banquita en el descanso conmigo, sino que fue a la capilla del colegio para rezar por el alma de la lombriz. Ese es mi amigo. Siempre ha tenido un gran compromiso por los demás. Al crecer yo escuchaba Iron Maiden en mi CD pirata y Charlie escuchaba La historia del mundo, capítulo Desembarco en Normandía. En la hora de la lectura yo leía a Edgar Allan Poe y él, Las venas abiertas de Latinoamérica. En uno de esos descansos cerca de la cancha de vóley le dije a Charlie que mi sueño era, bueno, tú ya sabes. Lo importante es que ese día supe que él tenía un sueño mucho más grande que el mío. Pues el sueño siempre ha sido ser presidente y lo he tenido desde que tengo memoria. Siempre ha sido mi sueño. Yup, presidente. No de un movimiento, no de una empresa. Presidente de Colombia. Dame un segundo, te cuento cómo llegó a ese sueño y continuamos la historia. Todo comenzó un día después del almuerzo en el Salón de Ciencias del segundo piso. Charlie decidió postularse a representante estudiantil. La elección era con votos, 1 por 1, sumando rayas en el tablero. Creo que se postularon varias personas y se hizo una primera vuelta. Y quedó mi nombre junto con el de la otra persona. Entonces se repite la votación y me acuerdo cuando se colocaron las rayitas en el tablero junto a los nombres de ambos. Yo no me acuerdo quién era la otra persona que estaba postulada, pero tengo la imagen de que era una persona más popular que yo. Yo no era muy popular. Eran plenos años 2000, cuando la gente escogía canción de fondo en su MySpace y cuando el conflicto armado estaba arrasando a medio país.
Nuestro colegio quedaba al norte de Bogotá, junto a una cancha de golf. Aún así, no sonaba la campana para entrar a clase, sonaba una canción de Silvio Rodríguez. En los pasillos nos encantaba debatir si la culpa era del gobierno o era de los medios. Aprendíamos de cultivos transgénicos y del problema del monocultivo de la palma aceitera. Ajá. Charlie y yo crecimos en un entorno donde una persona crítica podía hacer la diferencia. De vuelta a las elecciones, cuando llegó su turno, no prometió hacer una piscina o cambiar la comida de la cafetería. Charlie no prometió lockers, pidió un énfasis en la historia de Colombia. Entonces era una persona popular en el curso y, digamos, supuse yo que iba a ser la persona elegida. Y cuando comenzaron a contar, me di cuenta que yo iba a ganar. Me di cuenta que la democracia a veces funciona y que a veces las ideas pesan más en el electorado que la popularidad. Y fue el primer sentimiento de victoria que he tenido en la vida. Ganó por 10 votos y eso hizo toda la diferencia. O sea, fue como, esto es muy chévere, o sea, puedo luchar y puedo cambiar y transformar. Fue un sentimiento de profunda alegría. Creo que me di cuenta que no hay honor más grande que el poder servir. De todos, Charlie siempre fue el estudiante más correcto, el más juicioso, el más enérgico, mediador en los debates. A ver, si hay gente que sueña con ser Falcao, ¿quién eres tú o quién soy yo para decirle que no lo intente? Lo importante es que ese día mi mejor amigo se enamoró de la política. Ese sueño es para mí, lo elegí, lo he construido con el tiempo, porque el amor es lo que me inspira. Y cuando no lo inspira el amor, uno sacrifica, uno estudia, uno se forma, uno hace los sacrificios que uno tiene que hacer por amor. A fuerza de elegirnos como amigos, hicimos esta promesa de apoyarnos el uno al otro todo lo que pudiéramos para alcanzar nuestros sueños. Charlie, TQM, le escribí en su camiseta. Varios años después, en ese 2016 de la plebitusa, fue a Charlie a quien busqué para pedirle consejo. Él era quien mejor entendía lo que era sacrificarse por un sueño. Estudió Derecho, se volvió representante de la universidad y antes de graduarse ya era asistente de una senadora en el Congreso. El sueño es transformar el país. Entonces, desde el escenario en el que lo puedo hacer, lo haré. Siento que es desde el Estado, desde donde pueden transformarse otras realidades. Nos vimos en una cafetería del centro. Ahí le pedí consejo a Charlie. Bueno, si no sigo haciendo radio de noche, ¿entonces qué? Él agarró una servilleta y la partió en 4 posibles escenarios. Como siempre, Charlie no me dijo qué hacer. Solo me pidió que siguiera mi corazón y que pensara qué había más allá de mi sueño. No el por qué quería estar al aire, sino el para qué. Yo guardé la servilleta y me quedé pensando, ¿en qué adulta me quiero convertir? Decidí resistir un año más y esperar a que las respuestas aparecieran solas. Creo que mi forma de expresarte el cariño era mediante el cuidado, porque podía estar más. Mientras tanto, Charlie estaba en el Congreso en un momento crucial. 2 meses después de la noche del plebiscito, el gobierno volvió a formular un acuerdo con la guerrilla de las FARC y esta vez lo presentó directamente al Congreso. A través de la ley de amnistía e indulto, ahora le correspondía al Senado decidir si se implementaba o no. Fueron largas jornadas para Charlie, madrugando todos los días, leyendo los fines de semana, entregando cada minuto a preparar el debate, hasta diciembre de 2016, cuando el universo respondió su llamado. Ese día era la votación del acuerdo de paz. O sea, si ese día se aprobaba, había acuerdo de paz. Si no se aprobaba, no había. Entonces, todo el mundo estaba en la plenaria del Congreso, todos los medios estaban atentos y recuerdo mucho que la senadora me dio la oportunidad de acompañarla justo en el recinto del Senado. La pregunta que hace el secretario general del Senado es que si la comisión quiere que ese proyecto se convierta en ley de la República. Entonces se vota por la vía del golpe en el pupitre y estamos en el salón elíptico del Congreso y se sabe el culmen de tantos años de negociación, el buscar un nuevo destino para el país. Digamos, los votos de los senadores pues son los que importan, pero pues todos es como simbólicamente pues pupitraron ellos y pupitré yo también y pupitramos los que estábamos y fue así como el momento de... Entonces se escuchan los aplausos, son el himno, entonces estuve literalmente sentado en medio de los senadores cuando se votó el acuerdo de paz. Ese fue un momento en el que dije, este era un sueño que tenía y que gracias a Dios se pudo alcanzar.
Charlie tenía 25 años cuando cumplió su sueño de aportar al país en un momento histórico, cuando se tradujo en leyes la implementación del acuerdo de paz. En otras palabras, estuvo ahí cuando se escribieron los términos para el fin del conflicto. Fue un espacio único. O sea, creo que los congresos antes y después, de pronto el congreso del 91, pero este fue un congreso en el cual se discutió de fondo lo que es el país. Entonces, haber tenido la oportunidad de aportar, creo que fue un espacio maravilloso. En esa ilusión continuó 2 años más, hasta que su jefe decidió retirarse del Senado para lanzarse a la presidencia. Él renunció también y se fue detrás de ella para ayudarla en su campaña. Se sentía como un presagio. Había llegado a lo más alto que podía llegar. Ambos lo logramos. Después de resistir 1 año y medio en las noches, me ofrecieron cambiar al turno de la mañana. Y para mí, ese fue el sueño cumplido. Era el programa con mayor audiencia. Tal vez ese sería el final de esta historia si esto fuera ficción. Pero en la realidad, en mayo de 2018, Charlie me escribió para contarme que lo acababan de despedir. Era aproximadamente a las 3 de la tarde, un día bastante soleado, bastante alegre. La conversación fue en un tono muy amable. La jefe lo llamó a la oficina y le contó que se iba a retirar de la campaña presidencial. Se iba del país a tomar un puesto de embajada. Y mientras se hacían las elecciones, iba a apoyar a Iván Duque, el candidato de la derecha. Como que uno no asume como la realidad hasta que uno ha pasado algunas horas. Es como cuando uno lo van a robar y que uno dice siempre como no, voy a entregar todo, voy a salir corriendo. Pero hasta que uno no lo roba, pues uno no sabe cómo reaccionar frente a la situación. Son momentos particulares en la vida donde uno siente realmente la responsabilidad sobre la vida de uno, porque hay mucha estabilidad. Y más cuando uno de pronto tiene un trabajo fijo y que uno está con la familia y que uno está, digamos, en un cierto espacio, en una zona de confort. Y a veces uno se acostumbra a vivir en ella. Cuando la vida lo saca a uno, ahí en cuenta esas horas de lo que había pasado, salí de esa zona. Lo invité a mi apartamento y ese día fui yo la que hizo los 4 caminos en una página. Ambos nos enfrentamos a la realidad de que esta tierra prometida de los sueños era un lugar del cual nos podían sacar de un día para otro. Que lo despidieran a él me hizo sentir, ahora sí, ¿yo qué hago si no funciona lo de la radio? Era feliz, pero entendía que era parte de algo más complejo. Y cada mes que avanzaba veía las cosas más problemáticas. Entonces entramos al jardín de senderos. O sea, el momento de la vida cuando por primera vez te sientes tan joven que sabes que puedes dirigirte a hacer física y literalmente lo que se te dé la gana. Pero esa idea, en vez de darte emoción, te angustia. En este punto de la vida es cuando uno se pregunta a lo bien, ¿en qué adulto me quiero convertir? Y se siente que lo peor que te puede pasar es llegar a los 30 siendo un adulto amargado. Alguien inconforme con la vida, estancado en tu mismo cuarto de siempre. Ese adulto fracasado, ese se convierte en el asesino, en el enemigo a derrotar. Fue como, Dios, ya no tengo trabajo, ya no tengo estudio, ya no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Tengo ese polla horrible y no sé para dónde voy a agarrar. Me sentí realmente huérfano en cuanto a proyectos y expectativas, pero fue un golpe de angustia. Fue como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces armamos en una página, plan A, plan B, plan C. Sé que de todas formas es el momento de la vida en el cual tengo que tomar la decisión de salir. Sé que no es el momento de quedarme. Quiero esa experiencia. O sea, yo no sé, siento que mi espíritu necesita volar. Es el momento de la vida para hacerlo. Si voy a hacer una maestría entre 30, o sea, creo que antes de los 30 quiero tener mi vida decidida para en la década de los 30 a los 40 poder construir ese camino. Yo supe que si él se iba, nuestros caminos se iban a distanciar. Ahora sí, definitivamente. Ya no seríamos Lau y Charlie debajo del bugambil, ni Lau metalera y Charlie presidente del colegio. Nunca más Lau de la radio nocturna y Charlie asistente del Congreso. Si no éramos una DJ de radio y el próximo presidente de Colombia, entonces, ¿qué somos? Cuando inicia, digamos, la vida de adulto, uno se llena de objetivos y de metas en que uno dice, bueno, quisiera algún día X o Y. Cuando, gracias a Dios, se puede lograr esa meta, hay en un momento
como una carencia de propósitos históricos, de propósitos de la vida, bueno, y ahora después de haber cumplido el sueño que viene, después de haber cumplido el sueño que soñamos para el resto de la vida, la angustia que viene después, la sensación de vacío en relación con la carencia de propósito, creo que es muy fuerte. De repente mis conversaciones con Charlie ya no se trataron de política ni de la radio. Comenzaron a ser sobre todas las cosas que él quería hacer, aparte de ser presidente. Mientras tanto, aplicó a 4 becas en 5 universidades. Cada una correspondía a un plan que habíamos mapeado. Pero todas quedaron congeladas o rechazadas. Era como que el adulto de 30 daba pasos certeros detrás de Charlie y él estaba dispuesto a seguir corriendo. Pero hay que dar un paso. Fue un paso adelante que cuando lo di, de repente se abrieron 10.000 caminos, llenos de posibilidades, llenos de ideas, llenos de mundo. Charlie estaba determinado simplemente en avanzar. En cada camino se reveló un mismo propósito. El propósito es el servicio a mi patria, la razón que me llena, el servicio a mi patria, a América Latina. O sea, siento que esa es la razón por la cual vivo. Ese propósito se puede llenar de contenido a través de diferentes vías, y uno puede servir a la patria desde la presidencia, y si llego a ser presidente sería maravilloso, o si lo hago desde el periodismo, o si lo hago desde la Corte Constitucional, o si lo hago desde el Senado, o si lo hago desde cualquier espacio. Lo importante es que cada sueño que se llene, el propósito sigue estando ahí. Aplicó a un programa más en España, algo que no había considerado. Par de semanas después, lo admitieron. Yo creo que ese momento para mí fue, y recuerdo mucho lo que me dijo mi hermana, y es, mira, Luis Carlos me dijo, al final la maestría es una excusa. Lo más importante es la experiencia que usted va a vivir allá. Son esos momentos que verse en la vida cuando se rompe la zona de confort, como salir del colegio, como salir de la universidad, como se rompe todo y todo vuelve a comenzar. Estaba tan radiante, pero yo no. Sentía que él logró salir del jardín, pero yo seguía ahí aferrada, nadando entre los miles de posibles caminos para mí. Jorge Luis Borges decía que el futuro no es necesariamente lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Llovía durísimo, doblando las ramas de los árboles y haciendo estanques en la calle 26. Un día de octubre en 2018, cuando fui a despedir a Charlie al aeropuerto. Lo vi feliz de nuevo. Antes de despedirme en la puerta de salidas internacionales, quise tomarlo de las manos y llevarlo a un lado, como tantas veces él lo hizo para aconsejarme. Yo quería decirle: querido Charlie, antes de que te vayas, quiero decirte que aún pienso en tus gafas azules, gruesas y plásticas, y tu peinado de honguito cuando estábamos en el colegio. Ya sé que siempre que nos vemos te vas tarde. Pienso en nuestras manos agarradas a tantas barandas del bus y cargando tantos morrales en la espalda, en nuestros ojos que entrenamos para escribir a pesar del cansancio, y nuestros pies que caminaron cada vez más rápido porque nunca nos vimos tanto en el presente, sino en esa parte que nos espera a los 30. Ahora que nos separamos, quiero que no tengamos que convertirnos en nada. Quiero que vivir no implique medirse ante lo que uno sueña. Quiero atrapar el tiempo perdido en las oficinas y ponerlo en una mesa, un domingo en la mañana, y volver a ver tele comiendo cereal, preguntarte si te gustan los niños y contenerte hasta recibir la respuesta. Quiero volver a la mesa del bar cuando te di ánimo y te dije: pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Quiero tener tiempo para lamentar que se va mi mejor amigo y hacer show en vez de alegrarme por ti. Pero crecer duele y no hay tiempo. Es hora de componerse, hora de registrar tu maleta. Ahora nos damos el último abrazo. Voy a orar hasta que llegues. Te vas a orar y tenemos que ser valientes. El vacío se resolvió caminando. O sea, no hay otra forma de resolverlo. Seguir caminando, entender que, como dice el bolero, que las penas se van caminando y que caminando uno va levantando cabeza y entendiendo un poco, viendo con más perspectiva. Así fue como lo entendí, caminando. Y es como ese acto de fe, ¿no? O sea, siento que a veces uno espera demasiado a resolver las cosas antes de dar los pasos, cuando al final es justamente dar el paso a lo que lo resuelve. Uno va resolviendo y la vida se va ordenando.
Esa valentía que tuvo Charlie siempre para lanzarse a la vida, eso fue lo que me inspiró a enfrentar mi futuro. Tal vez lo que quería mostrarme es que no me debía resumir a un solo sueño para mis 20s. Si lo peor que me podía pasar era hacerme adulta y que no cambiara nada, entonces ahora tenía que actuar para convertirme en una mejor Laura. Laura del futuro, una pelada que tiene un propósito más que un sueño. Bueno, Charlie, te cuidas mucho. Amor mío, qué dicha verte. Te quiero mucho, mucho, mucho. Qué dicha verte, corazón de melón. Bueno, mándame un mensajito cuando llegues, ¿sí? ¿Qué? Que me mandes un mensajito que llegues bien. Ah, bueno. Te quiero mucho, Charlie. Y yo a ti, corazón. No te me estreses. Para nada. Siempre relax, take it easy. Te quiero. Y yo a ti, corazón. En el próximo episodio de Juventud Maldito Vacío, la balada del trabajo soñado. Juventud Maldito Vacío es un podcast escrito y dirigido por Laura Ubaté y está basado en hechos reales. Yo soy Nilson Cajamarca, asistente de dirección y director creativo. La coordinación de producción es de Laura Hernández y este episodio fue editado por Angelina Mosher Salazar y la misma Lau. Saludos, Angelina, por ser la primera en editar esta historia en 2018. El diseño de sonido y mezcla Atmos fue hecho por Daniel Murcia, con asistencia de Juan David Sarmiento. La música original es del gran Sebastián Izáciga. Las ilustraciones fueron hechas por Laura Correal. Muchas gracias a Andrea Insamarco y, por supuesto, a Luis Carlos Pinzón, a Charlie.